Un saludo y agradecimiento por su visita para compartir la aplicación en dos ejercicios de las fórmulas que relacionan la velocidad lineal o tangencial y la velocidad angular. Recordemos los conceptos de estas dos velocidades. La velocidad angular es el ángulo barrido o recorrido por un cuerpo que realiza movimiento circular uniforme. Y la velocidad tangencial o lineal es la distancia recorrida en la unidad de tiempo, o sea, un segundo, por un cuerpo que también realiza movimiento circular uniforme. Antes de interpretar con un ejemplo estas dos velocidades, recordamos que en estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Observemos en este tractor el giro de las ruedas, las cuales realizan movimiento circular uniforme, porque ellas giran en forma circular y con una velocidad constante. Por ejemplo, si las llantas de este tractor giran con una velocidad angular de 2.5 radianes sobre segundo y una velocidad tangencial de 1.125 metros sobre segundo, para interpretar estas dos velocidades vamos a utilizar esta gráfica de este círculo. Además, dos puntos, este que es donde inicia el movimiento y que al transcurrir un segundo llega hasta este punto. En las ruedas también podemos apreciar esos dos puntos. Al decir que la velocidad angular es de 2.5 radianes sobre segundo, está indicando que de este punto para llegar hasta acá transcurre un segundo y realiza un barrido de un ángulo equivalente a 2.5 radianes, que también en grados es igual a 143.25 grados. Al indicar que esta es la velocidad tangencial, quiere decir que este punto, cuando ha transcurrido un segundo, llega hasta acá y ha recorrido esta parte del perímetro de esta circunferencia y que mide 1.125 metros. Pasamos ahora a analizar la relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Partimos de esta fórmula que ya fue analizada en el tutorial de la velocidad tangencial, la cual dice que se relacionan 2pi por radio dividido por el período. Colocamos estos valores de color rojo para indicar que 2pi sobre período es igual a la velocidad angular. En consecuencia, este valor de 2pi por período lo podemos reemplazar por la velocidad angular, quedando que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, que reemplazó esta relación multiplicada por el radio. Esta fórmula es la que relaciona la velocidad tangencial o lineal y la velocidad angular. Apliquemos esta fórmula en la solución de un primer ejercicio. Calcular la velocidad tangencial de un ventilador que gira con una velocidad angular de 4.71 radianes sobre segundo y su radio mide 0.5 metros. Aquí tenemos el ventilador, en este cuadro colocamos los datos. Nos están pidiendo la velocidad tangencial en metros sobre segundo. Nos dicen que la velocidad angular en radianes sobre segundo tiene este valor y que el radio es de 0.5 metros. Este es el radio y la velocidad tangencial es una medida vectorial tangente a este movimiento circular. Iniciamos el procedimiento para hallar la velocidad tangencial. Aquí tenemos la fórmula y conocemos la velocidad angular y también conocemos el radio. Desconocemos la velocidad tangencial. Por tal motivo, reemplazamos el valor de la velocidad tangencial y el valor del radio. Realizamos la multiplicación entre estos dos valores y obtenemos que la velocidad tangencial es igual a 2.36 metros sobre segundo. En este caso, no se tienen en cuenta la unidad de los radianes.
Interpretemos estos valores. Si tenemos aquí este círculo, nos está indicando que si marcamos este punto, que en el ventilador es este, cuando ha transcurrido un segundo, este punto se ha movido en forma circular para llegar hasta acá, y el ángulo barrido en ese momento mide 270 grados, equivalente a 4.71 radianes. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre la relación entre radianes y grados. Los invitamos a que lo visiten para tener una mejor interpretación de la relación entre grados y radianes. Para interpretar el valor de la velocidad tangencial, hallamos el perímetro, el cual se averigua aplicando esta fórmula. Aquí tenemos el valor de pi y aquí tenemos el valor del radio. Nos está dando un perímetro de 3.14 metros, o sea que el perímetro de este ventilador es de 3.14 metros. Aquí también lo podemos apreciar, que todo el perímetro de ese ventilador sería de 3.14 metros. Como la velocidad tangencial es de 2.36 metros, está indicando que este punto, cuando ha transcurrido un segundo, se mueve en forma circular llegando hasta acá. Y esta distancia de esta parte del perímetro mide 2.36 metros. Analicemos un segundo ejercicio. Calcular la velocidad angular de la llanta de un tractor que gira con una velocidad tangencial de 3.54 metros sobre segundo y su radio mide 0.45 metros. Aquí tenemos el tractor y en este cuadro tenemos los datos. Esta es la velocidad tangencial. Nos están pidiendo la velocidad angular y aquí está el valor del radio. Aplicamos la fórmula en donde se relacionan estas dos velocidades y encontramos que conocemos la velocidad tangencial y conocemos el radio. Vamos a averiguar la velocidad angular. Por tal motivo, debe ser esta velocidad angular despejada de esta fórmula. El despeje consiste en dejar la velocidad angular sola en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Para este despeje podemos realizar operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la fórmula o ecuación. Para este despeje aplicamos la operación de la división. Si a ambos miembros de la igualdad los dividimos por un mismo valor, que en este caso es el radio, la igualdad de la ecuación no se altera. Y esto lo hacemos con el fin de eliminar o simplificar el radio en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial dividida por el radio. La velocidad angular ha quedado despejada porque está sola en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Procedemos ahora a reemplazar el valor de la velocidad tangencial y el valor del radio. Al hacer esta división nos da 7.87. Estos metros le colocamos como denominador 1 y aquí tenemos una división de dos fraccionarios, y para hacer esta operación multiplicamos los extremos y luego multiplicamos los medios. Metro por 1 es igual a metro y esto va al numerador, y metros por segundo da metros sobre segundo. Se simplifican o eliminan los metros y queda 1 sobre segundo, el cual lo colocamos como 7.87 radianes sobre segundo. Para interpretar estas dos velocidades utilizamos aquí este círculo que representa la rueda del tractor. Averiguamos también el perímetro de esta rueda. Aplicamos la fórmula, aquí tenemos el valor de pi, este es el valor del radio y nos da que el perímetro de esta rueda es exactamente de 2,83 metros. Si en la rueda marcamos este punto, cuando ha transcurrido un segundo,
este punto realiza un giro de todo un perímetro y además llega hasta este punto, o sea, recorriendo esta parte de este perímetro. El perímetro del primer giro que realiza es de 2.83 metros y la parte del perímetro que va de acá hasta este punto es de 0.71 metros. Todo ese recorrido lo hace en un segundo y al sumar este perímetro más esta parte nos da en total 3.54 metros recorridos en un segundo. Para interpretar esta velocidad angular quiere decir que primero realiza un giro completo y este ángulo mide en total 6,2832 radianes y además origina el barrido de esta otra parte de este ángulo que mide 1,59 radianes. O sea que este ángulo más esta partecita, que es la suma de estas dos cantidades, nos da un total de velocidad angular 7.87 radianes en un segundo. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.